Bien, arroba en contexto piso y arroba Carlos Penaloza, nuestras redes sociales, preguntas y comentarios siempre bienvenidos también en nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Acá hemos hablado mucho de encuestas y siempre decimos que la encuesta es una foto del momento. Y hoy estamos viendo muchísimas fotos de este momento y cada foto varía según el fotógrafo que la tome. Está con nosotros en el estudio Francisco Bello de la encuestadora Pronósticos. Gracias por acompañarnos. Uno de esos fotógrafos de esas encuestas, ¿no? Pero muy distinta porque Francisco nos ha presentado unos números bien interesantes respecto a lo que ocurre hoy al país desde el punto de vista, primero, de los intereses del venezolano. Vamos a comenzar por allí porque acá, siempre que hablamos con dirigentes políticos, la conversación se centra en la primaria. Y quisiera preguntarle a Francisco Bello si ese, al igual que pasa acá, es el primer tema del venezolano hoy que ustedes están consultando. No, definitivamente no. La política, aunque Venezuela siempre ha sido un país sumamente politizado, hoy lo que colma la conversación de los venezolanos es todo lo que tiene que ver con la subsistencia. 7 de cada 10 venezolanos se preocupan principalmente y se ocupan principalmente de sobrevivir, de la supervivencia que proviene o que viene sobrevenida de la situación económica tan grave que tenemos. Y la política ha pasado a un segundo plano. Antes todo el tiempo era política porque los problemas cotidianos estaban resueltos. Ahora, cuando el dinero no alcanza, cuando hay hambre, cuando hay pobreza extrema, cuando hay una carencia de acceso a la salud precisamente por el tema económico, pues por supuesto entonces la política queda relegada a un segundo plano y la gente lo que conversa, lo que habla y lo que se ocupa es precisamente de estos grandes problemas que los aquejan. Bueno, decimos un segundo plano porque todos esos problemas se engloban en uno, pero de allí se desprende el tema servicios, tema económico, tema de salarios, ¿no? Fíjate, 7 de cada 10 tienen que ver con cosas que son definitivamente de su economía personal. Cuando te hablan del salario, cuando te hablan que el dinero no lo alcanza, cuando te hablan de que no tienen falta de comida, eso todo se engloba en el tema económico. Pero hay una cosa que sí es un hallazgo importante en esta encuesta, que es que por primera vez, 1 de cada 4, o sea, los que no tienen como primera prioridad sobrevivir, tienen como primera prioridad o se preocupan principalmente por el tema de los servicios públicos. Y hay otra cosa importante, que el servicio público que más molesta a los venezolanos es el tema del agua. Aparte de eso, es un asunto plano. Hay servicios públicos como el sistema eléctrico que tiene muchísimos problemas en algunas zonas del país, pero no es así en el área metropolitana. Pero el tema del agua se ocurre en todos lados. Falta para regar, falta para sobrevivir, falta para cocinar, falta para bañarse. Desde la zona de más alta clase social en la zona metropolitana hasta el barrio. Es un problema transversal de todo el país. Ahora, todo esto, siempre lo decimos acá, que el ciudadano hoy está un poco desconectado de los temas políticos, pero todos esos números que dice nuestro invitado, de esos 7 venezolanos de cada 10 que se preocupan de estos asuntos, tienen que ver con política. Y hoy lo conciben así, es decir, ¿quién siente al venezolano los números que ustedes están viendo de alguna manera es responsable de esta situación? ¿O cómo se manifiesta esto desde el punto de vista político? Ya pasando al tema de los liderazgos, el tema, por supuesto, de la afinidad y la percepción de la situación desde el punto de vista político. Mira, este campo se inició en un momento donde impactó mucho la opinión pública el tema de la corrupción. Entonces, estamos hablando de una encuesta de agosto, por cierto, sí, de este año. Terminó, la primera semana de agosto terminó el campo, empezó la última semana de julio. La corrupción. Ahora, si tú te pones a ver también las distintas cosas que de manera espontánea dice la gente, todas terminan englobándose en que, una vez más, 7 de cada 10 culpa al gobierno de Maduro como el principal responsable. Y hay un hallazgo interesante también en esta encuesta, que es que el 20% dice que es la misma gente. Ahora, la misma gente, ¿por qué? Cuando uno empieza a hacer las inferencias cualitativas de estos números y uno le pregunta a los propios encuestadores, bueno, la misma gente por indiferente, la misma gente porque no participa, la misma gente porque no participa no solamente en política, no participa desde un problema del condominio. La gente, en los condominios la gente nadie se ocupa, no participan en la solución de sus propias cosas, no emprenden, y eso llama la atención porque empieza a existir una conciencia colectiva de que los problemas los podemos resolver entre todos y es mucho más difícil si los problemas se los dejamos a que los resuelvan otros, como el tema político que en muchos años se dejó. Nos criticaban a los políticos, pero la gente no se quería meter. Entonces, si dejabas eso en manos de unos pocos, no te quejes,
Porque yo creo que estos problemas que tiene Venezuela es imposible que una sola persona, un mesías, lo resuelva si todos no nos involucramos en la solución. Aunque las encuestas nos hablan casi de un mesías. En las encuestas de pronósticos también se ve así, una superioridad marcada respecto al resto de los liderazgos de María Corina Machado. Mira, no hay duda que María Corina tiene un liderazgo ahorita muy por encima del resto de los candidatos. Ahora, hay una cosa interesante. Las encuestas, chicos, tienen una particularidad, que es que las encuestas dependen mucho del escenario en que tú las midas, o los escenarios que tú midas y dónde las midas. Por eso decimos que es una foto. Y no es una foto del panorama completo, puede ser una foto de un sitio, de un pedacito. Si tú haces una encuesta en la casa del PSU, pues María Corina sale muy mal. Si haces una encuesta en el área metropolitana, alrededor de las oficinas de María Corina, sale muy bien. O sea, las encuestas son una foto de un sitio y de un escenario. Fíjate que son dos cosas diferentes. Entonces, ahí yo tengo un amigo por ahí que tiene una aspiración y me dice que él tiene un número. Yo le digo, pero ¿tienes un número en qué escenario? Y es verdad, María Corina, en el tema de las primarias, que es la elección que está planteada ahorita, 1 de cada 2 entrevistados prefiere a María Corina Machado que a los demás. Y eso tiene... Eso le da un 50% de los... Un 49% para ser exacto, pero es un 50%. Ahora, eso también es importante analizarlo. La gente, lo principal que lo mueve es salir de Maduro. La gente quiere salir de Maduro, porque Maduro ha logrado una cosa que es increíble en un país que el 20% más o menos de los venezolanos vive directa o indirectamente del gobierno, porque el Estado es el gran empleador de Venezuela. El aparato productivo está destruido. El único que mueve algo de dinero es el Estado. Entonces el 20% depende directamente o indirectamente del gobierno. Y de ese 20% que vive del gobierno, la mitad no está con Maduro ni con Chávez. O sea, ha logrado a que 1 de cada 10 nada más lo apoye. Entonces el sentimiento nacional es la salida de Maduro. El sentimiento nacional es sacar a Maduro, es ver cómo nos ponemos de acuerdo para salir de Maduro electoralmente. La gente tampoco quiere electoralmente. La gente no quiere zaperoco. Que la gente no quiere zaperoco. ¿Por qué la gente no quiere zaperoco? Porque la gente entiende que mientras más complejo sea la salida, más difícil va a ser la recuperación del país y por ende la recuperación personal. La gente lo que quiere es que venga y esto se cambie sin mayor cosa. Además, no sé si tú te has dado cuenta que la manifestación callejera, el pleito, la protesta se mantiene, pero no tanto con un tinte político, sino con un tinte de reivindicación de algún tipo en particular, un tema social. Los empleados de un sitio discuten con sus patronos por el sueldo, por el contrato colectivo, o hay una protesta por el agua en un sitio porque hay una semana que no llega agua. Pero esas grandes marchas, esas grandes protestas que nos ocupaban casi todos los días al país ya no existen, porque la gente, insisto, está absolutamente absorbida en el tema principal, que es su propia supervivencia. Dice nuestro invitado que María Corina tiene algo cercano a los 50 puntos, pero ¿esos 50 puntos son basados en los que quieren participar en esa primaria o es una pregunta abierta? Porque eso también cambia el tamaño de esa foto, ¿no? Ese es otro escenario, claro. No, mira, eso es el escenario general. Eso es el escenario general. Estamos hablando de elecciones, si las elecciones fueran el domingo. Si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién de estos candidatos votaría usted? ¿No? Evidentemente esos números son susceptibles a ser modificados. Claro. Hay una cosa importante, las tendencias sociales pueden dibujarse a través de una función y solamente que existan eventos, existen puntos de inflexión. Ejemplo, el doctor Caldera venía subiendo, la segunda vez que fue presidente, venía subiendo con una rata de crecimiento y el 4 de febrero hizo un punto de inflexión en la curva y él empezó creciendo de manera mucho más exponencial y terminó ganando las elecciones. Bueno, pasó en España, la primera vez que Aznar derrotó que Zapatero derrotó a Rajoy. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que le portaron unos trenes de Atocha unos días antes de las elecciones? Un cambio radical. Entonces, esos eventos que definitivamente generan un punto de inflexión en la curva pueden existir también. Hoy Interesante hablando de puntos de inflexión, porque no hemos tenido la oportunidad de hablar con ningún encuestador de lo que ha sido el mes de agosto. Y sin duda la inhabilitación de María Corina Machado puede ser un punto de inflexión. ¿Eso ha cambiado la tendencia? ¿Cómo lo evalúan allí? No, mira. Porque el venezolano, por supuesto, quiere un deseo de cambio, pero el tema de si el candidato puede o no puede llegar a la elección es algo que da a pensar, ¿no? En las elecciones primarias anteriores, Leopoldo López fue severamente, su popularidad, estaba de primero en las encuestas, su popularidad fue severamente afectada por la inhabilitación.
Al final tuvo que declinar por Enrique Capriles. Al final declinó por Enrique Capriles. Yo creo que mientras más se acerque el momento de la elección, tendrá María Corina que ser un poco más clara en lo que significa hasta el final. Tendrá que ser un poco más clara en qué va a hacer con la inhabilitación, si no seguramente eso va a traer una incidencia importante que hasta ahora no se ve en los números. Pero va a traer hoy no pega en los números el tema de las inhabilitaciones. Hoy todavía no pega en los números, porque aparte de eso hay una cosa que es importante que sepamos. Nosotros estamos en Venezuela muy complicados en mecanismos de comunicación. Los mecanismos de comunicación cada vez en Venezuela se han ido disminuyendo. Vemos lo que ha ocurrido con la prensa escrita. Prácticamente no llega a ningún lado. Y además de eso, en los últimos días ha habido un problema que es el alto costo de lo que son los datos, y mucha gente se entera a través de los medios digitales, de las redes sociales. Entonces, y todavía esto es un país incomunicado desde el punto de vista de la telefonía en algunos estados. Caso, por ejemplo, el estado Bolívar, en Caicara del Orinoco no hay señal. Claro, eso es así. Ahora, lo importante, Carlos, con el tema de las tendencias en las primarias, es que si las elecciones son hoy, la gana María Corina de galope. Si las elecciones son hoy y hay primarias, nosotros, a través de la opinión pública, no podemos medir lo que son la cantidad de inconvenientes que pudieran tener o no las primarias, por lo que no es objeto de tocarlo cuando estamos analizando una encuesta. Pero si hay primarias y las elecciones son este domingo, María Corina cuadruplica a su más cercano contendor, en este caso, que es Enrique Capriles. Y si hubiese primarias este domingo, yo creo que mucha gente se sorprendería, porque la abstención en las primarias, no solamente en Venezuela, en el mundo, que es muy alta, beneficiaría a algunas personas que tienen algo de estructura, que sus estructuras... Que tienen menos números en las encuestas, pero están más organizados. Por ejemplo, los que son los ADECO. Los ADECO, inclusive buena parte de Copey, que tiene un sector en el sur. Entonces, tú verás que yo saldré en el Táchira y otro tanto en Mérida, un poquito aquí, los ADECO un poquito más allá, y tienen una gobernación en Barinas, con Sergio Garrido. O sea, si las elecciones realmente se dieran, como la abstención es tan alta, no necesariamente los números son idénticos a lo que ocurre en el proceso. Claro. Y verás como quien tiene... ¿Cómo se proyecta esa abstención en los números? Mira, hoy por hoy nosotros estamos esperando con una participación de hasta 1.700.000. Algo cercano al 10% del REP. Claro, y explico lo del REP. Yo creo que la gente, hay que hablarle claro. Yo creo que nosotros no hemos estado siendo absolutamente precisos cuando hacemos los análisis. El REP que está participando en las primarias no son 20.700.000. No. 20.700.000 hay de inscritos en el registro electoral. Pero de esos 20.700.000, Carlos, recuerda que 4 millones de electores se fueron, y de esos 4 millones de electores que se fueron, solo 300 se inscribieron para votar afuera. Menos del 10%. ¿Qué te quiero decir con esto? Una cuenta aritmética muy sencilla. Si son 20.700.000, no es así, se fueron 4, quedan 16.700.000, se inscribieron 300.000, tenemos 17 millones. Yo creo que la participación está más o menos de acuerdo a los estándares internacionales, entre el 9 y el 10% de 17 millones, no de 20.700.000, y por eso es que yo hablo de una participación de hasta 1.600.000, 1.700.000 en el caso que se dé. Y esa participación favorece a los organizados. Ese 10%. Claro. Estamos ahí hablando ya de... Claro. Porque, mira, hay dos cosas ahí que parece que se enfrentan. Uno, lo que es la economía del voto. La gente termina votando por lo que la gente dice que tienen más chance. Claro. Por ejemplo, el que no le gusta por María Corina votaría por Capriles, que es el que está de segundo. Aunque esté inhabilitado también. Aunque esté inhabilitado, sí, pero es el que puede derrotar a María Corina. Si es que tú tienes algo contra María Corina. O el que no le gusta Capriles votaría a favor de María Corina. No vaya a ser que se meta por allí. Eso es la economía del voto, pero por otro lado va a haber otro fenómeno que funciona de manera contraria, que es el crecimiento de los partidos que tienen estructura, los partidos tradicionales, los partidos que en cada casa tienen un viejito que lleva a la familia y que llama y que escribe, y ese es el caso, insisto, de Acción Democrática y Copey. Nos toca despedir a nuestro invitado. Un par de comentarios rápidamente para nuestro invitado hoy en estudio, Francisco Bello, de la encuestadora Pronósticos. Virgilio Torrealba nos escribe desde San José de Guaribe, en el estado Guárico. Señor Francisco, ¿hay una medición del voto emocional y el voto racional, o hay que esperar el resultado para sacar conclusiones? Bueno, mira, eso es muy difícil medirlo en una encuesta. La encuesta mide nada más números, entonces es muy complicado saber si el voto es racional o es emocional. Es un número y punto. El número no tiene sensibilidad cuando se hacen las encuestas. Alirio Pineda, desde Baronero, en el estado Portuguesa. El invitado, ¿cómo ve la correlación de fuerzas entre gobierno y oposición? ¿Es posible o hipotética una mega elección?
entendiendo esos números. Mira, yo creo que una mega elección yo no la veo en el escenario político por una razón muy sencilla. Eso le favorecería muchísimo los problemas a la oposición. Hay muchos cargos a repartir. Cuando hay uno solo para repartir, pues por supuesto se pelean por tenerlo. Alberto Anselmi desde Mérida, buenas tardes al invitado. Mi pregunta es, ¿por qué si hay candidatos inhabilitados siguen en las encuestas? Eso no me parece. Eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Y se lo han preguntado en las encuestas? Si el candidato está inhabilitado, ¿qué hace? Bueno, no se ha podido... Sí, ocurre lo que pasó con Leopoldo. La mitad de las personas dice que buscaría otra opción. Otra opción que pueda derrotar a Maduro. Lo que lo circunda es derrotar a Maduro. Si no se dan las primarias, la gente quiere conseguir un candidato unitario que derrote a Maduro, sea por consenso, sea por encuesta. Si no es ninguno de estos, pues que sea el que sea. Que sea Benjamín Rauseo, que sea el que le pongan, pero que unifique la mayor cantidad de voluntades y termine favoreciendo a la oposición, o sea, que termine favoreciendo el cambio y que saque Maduro, porque la gente entiende que el problema económico es prácticamente irresoluble si no hay un cambio político. Bien, Francisco, gracias por acompañarnos esta tarde. Francisco Bello con nosotros, presidente de la encuestadora Pronósticos. Recuerden que nuestras entrevistas están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Hacemos una pausa y al regreso Raciel Rodríguez va a estar con nosotros en estudio, alcalde del municipio Zamora en el estado Miranda.